Roger Caismont fue un hombre que vivió entre la luz y la sombra. Fue un diplomático, explorador, revolucionario y mártir para algunos, traidor para otros. Su vida inspiró la novela El sueño del Celta. Es una novela escrita por el Premio Nobel peruano de literatura Mario Vargas Llosa. En esa obra se mezcla la aventura con la tragedia de un hombre que vio de cerca la barbarie del colonialismo y que terminó enfrentando su propio destino en la horca. Caismont dedicó parte de su vida a denunciar los abusos más brutales de su época, los abusos del sistema colonial en el corazón del África, en el Congo, y en las profundidades de la Amazonía peruana. Pero también Roger Caismont fue protagonista de la lucha por la independencia de Irlanda. Y para emprender esa lucha por la independencia de Irlanda, tuvo negociaciones con Alemania. Él, siendo británico, tuvo negociaciones con Alemania. Todo esto ocurría en el contexto de la Primera Guerra Mundial. Para que entiendan la dimensión del asunto, deben saber que en el contexto de la Primera Guerra Mundial, Alemania y el Reino Unido eran enemigos, pertenecían a bandos enemigos. Por lo tanto, esas negociaciones con Alemania lo llevarían a convertirse en uno de los personajes más polémicos de inicios del siglo XX, como ya veremos más adelante. En primer lugar, algunos datos biográficos para contextualizar. Roger Caismont nació en 1864 en Irlanda, en una familia protestante. Desde joven mostró interés por los viajes y el servicio público, lo que lo llevó a unirse al cuerpo consular británico. Fue así que comenzó a recorrer el mundo como diplomático, pero sus ojos verían mucho más que simples papeles, documentos y sellos oficiales, esas cosas propias de un diplomático. Su primera gran misión lo llevó a África. A finales del siglo XIX, Roger Caismont viajó al Congo. El Congo era presentado como un proyecto civilizador impulsado por el rey Leopoldo II de Bélgica. Sin embargo, la realidad era muy distinta. Es decir, el rey Leopoldo II de Bélgica manifestaba de que se trataba de un proyecto humanitario con el Congo, que estaban llevando civilización y cultura a este país del África. Pero lo que Caismont encontró en el terreno, en el Congo, fue un verdadero infierno. El caucho, que es un recurso codiciado por las potencias europeas, este recurso se convirtió en la condena de miles de africanos. Pueblos enteros fueron sometidos a trabajos forzados, castigados con torturas y mutilaciones si no cumplían con las cuotas de producción. Caismont recorrió aldeas devastadas, habló con testigos y observó de primera mano las atrocidades cometidas por el sistema colonial. Esta experiencia lo llevó a escribir su informe, conocido como el Informe Caismont, publicado en 1904. Este informe sacudió a Europa, porque en este informe Caismont denunció con crudeza la explotación y las matanzas en el Congo, dejando al descubierto que detrás del llamado Estado Libre del Congo se escondía uno de los regímenes más sanguinarios de la historia colonial. Ese trabajo lo convirtió en una figura reconocida, pero también lo marcó como un hombre incómodo para los intereses coloniales. Desde el lado del sistema colonial, obviamente Caismont era mal visto, era visto como un obstáculo. Años más tarde, Caismont fue enviado a Sudamérica. Esta vez su destino fue la Amazonía peruana, en la región del Putumayo. Allí, la empresa Peruvian Amazon Company, de capitales británicos, había montado un imperio basado en la extracción de caucho. Nuevamente este recurso. A todo esto, el caucho natural se utiliza en la fabricación de neumáticos y en menor medida en la fabricación de otros productos como guantes, suelas de zapatos, entre otras cosas que requieran de la elasticidad. Bueno, esta es la utilidad que se le da al caucho.
Pero ahora que ya conoces la historia, sabes que el caucho amazónico se obtuvo con sangre indígena. Keismont descubrió que los pueblos originarios eran esclavizados, obligados a recolectar caucho bajo condiciones extremas, sin descanso, sin derechos y bajo la amenaza constante de castigos brutales. Los indígenas eran azotados hasta la muerte, sus familias separadas, sus comunidades enteras destruidas. Hubo casos de asesinados y mujeres sometidas a violencia. Keismont quedó horrorizado y documentó todo con precisión. El llamado informe del Putumayo reveló al mundo estos crímenes y dejó al descubierto que las cadenas del colonialismo no solo estaban en África, sino también en el corazón de América. Gracias a Roger Keismont se conocieron los abusos que de otro modo hubieran quedado silenciados en la selva. Sin embargo, la vida de Keismont no se limitó a ser testigo del horror. Con el tiempo, su mirada se volcó hacia su propia patria, es decir, de Irlanda. Ahora vamos a hablar de su faceta como defensor del nacionalismo irlandés. Porque sí, Roger Keismont se convirtió en un ferviente defensor del nacionalismo irlandés. Él estaba convencido de que Irlanda debía liberarse del dominio británico y no dudó en pasar de diplomático a revolucionario. Durante la Primera Guerra Mundial buscó apoyo en Alemania para organizar un levantamiento en Irlanda. Su objetivo era traer armas y respaldo para la causa independentista. Este plan desembocaría en la Rebelión de Pascua de 1916. En resumen, la Rebelión de Pascua de 1916 fue un levantamiento armado por nacionalistas irlandeses contra el dominio británico. Bueno, esta misión fracasó, fue un fracaso militar. Los rebeldes fueron derrotados por las fuerzas británicas. Si bien es cierto, fue un fracaso militar, pero la rebelión fue un evento crucial porque unió al pueblo irlandés en la lucha por la independencia. Finalmente, la independencia de Irlanda se concretó en 1922. Bueno, esta es una breve historia de la independencia de Irlanda, pero el punto es que Keismont fue capturado en abril de 1916 al llegar a las costas de Irlanda desde un submarino alemán. Ese fue el grave problema, que Roger Keismont hizo negociaciones con Alemania en el contexto de la Primera Guerra Mundial y, como lo mencioné antes, Alemania y el Reino Unido fueron enemigos durante la Primera Guerra Mundial. Eso convirtió a la figura de Roger Keismont en una figura polémica. Roger Keismont fue capturado y el gobierno británico lo acusó de alta traición. El juicio fue rápido y la condena inevitable, la horca, la pena máxima. Sin embargo, había un problema. Keismont era un hombre conocido, respetado en parte por sus informes humanitarios, como el informe Keismont y el informe del Putumayo. Así que, desde la óptica del colonialismo, ejecutar a Roger Keismont en ese contexto podría convertirlo en mártir. Y eso sería un problema para el gobierno británico, porque significaría que el gobierno británico está asesinando a un hombre que luchó por los derechos humanos. Y eso solo va a generar el desprestigio del gobierno británico. Fue entonces cuando salieron a la luz los llamados diarios negros. En esos diarios íntimos, que supuestamente pertenecieron a Roger Keismont, se relataban sus experiencias con hombres jóvenes durante sus viajes. El gobierno británico los filtró estratégicamente para destruir su reputación, para mancillar su imagen y frenar la simpatía que su causa podía despertar. Hasta hoy en día se debate si esos diarios fueron auténticos o solo fueron una falsificación creada para justificar su ejecución. Lo cierto es que cumplieron su función. Debilitó el apoyo internacional hacia Keismont. Finalmente, el 3 de agosto de 1916,
Roger Casement fue ahorcado en una prisión de Londres. Antes de morir, pronunció unas palabras que reflejaban su convicción, que había actuado en nombre de la libertad de su patria. Roger Casement fue muchas cosas a la vez. Un diplomático británico que denunció los abusos del colonialismo, un viajero que vio la barbarie disfrazada de progreso y civilización, un revolucionario irlandés que arriesgó su vida por la independencia y un hombre perseguido por sus secretos más íntimos. Su figura hoy en día sigue generando debates. ¿Fue un héroe, un traidor o ambas cosas al mismo tiempo? Lo cierto es que más de un siglo después, su historia continúa viva, entre la memoria de los pueblos que defendió y la polémica de los diarios que mancharon su nombre. Al final, Roger Casement fue un soñador, alguien que creyó en la dignidad humana, incluso cuando el precio de ese sueño fue su propia vida. ¿Qué piensan ustedes, gente? ¿Fue un mártir o un traidor? Me gustaría saber qué piensan. Eso sería todo de mi parte. Como siempre, gracias por quedarte hasta aquí. Un abrazo, nos vemos en un próximo video. Chao.